En esta ocasión quería hablarles un poco sobre el concepto de funciones en matemáticas. Este concepto es uno de los conceptos fundamentales de la matemática que se ven desde lo más elemental, digamos, de la escuela, hasta lo más avanzado. Por ejemplo, en teoría de categorías, en cosas muy avanzadas. O sea que es un concepto que está en las entrañas de la matemática desde el principio hasta el fin, ¿no? El concepto de funciones es una forma de relacionar dos conjuntos. Un conjunto de partida que llamamos dominio y un conjunto de llegada que llamamos contradominio. En este caso el conjunto dominio son estos numeritos que tenemos por aquí y nuestro contradominio lo definimos como por ejemplo el conjunto de estas figuras. Una función es una forma de relacionar, o sea, una forma de relación entre estos dos conjuntos, de tal forma que de cada elemento del dominio sale una única flechita, digamos, una única forma de relacionar con el codominio. En este caso, por ejemplo, a través de la relación f, el 1 está relacionado con el rombito, el rombo. El 2 a través de f está relacionado con el cuadrado, es decir, f de 2 es el cuadradito. El número 3 está relacionado también con el rombito, es decir, que de cada elemento del dominio está relacionado con un único elemento del codominio. El número 3 está relacionado también con el rombito. Esto puede ocurrir que dos o más elementos del dominio están relacionados con el mismo elemento del codominio. Lo que no puede ocurrir es lo inverso, que el mismo elemento del dominio esté relacionado, por ejemplo, con dos. Por ejemplo, esto no puede pasar, que el 4 esté relacionado con esto y a la vez con esto. Esto ya no puede pasar, esto ya no sería una función. Puede ser una relación, pero no una función. Por ejemplo, en este caso, el 4 relacionamos con la sonrisita. Este conjunto de relaciones entre los elementos del dominio y el contradominio es lo que llamamos la función. Ahora vemos el concepto de gráfica de una función, que no es lo mismo que la función. La gráfica de la función se define de esta manera. Es el conjunto formado por la pareja ordenada, donde el primer elemento pertenece al dominio y el segundo elemento al contradominio. Es decir, que la gráfica es un subconjunto del producto cartesiano del dominio por el contradominio, donde cada elemento son estas parejas ordenadas. En este caso, por ejemplo, el 1 bajo la relación de f está asociada con el rombito. Entonces 1, rombito es una pareja ordenada que pertenece al gráfico. Son conjuntos de puntos. Después tenemos el concepto de imagen de una función. El conjunto es un conjunto que se define de la siguiente manera. Es el conjunto de los elementos del contradominio tal que existen elementos del dominio que están relacionados con este. Es decir, son el conjunto de elementos al que llegan flechitas, digamos. En este caso, por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo, son todos estos conjuntos donde llegan flechitas. Es decir, excluimos este donde no llega la flechita. Este es el conjunto de imagen de una función. Y ahora vemos los tipos de funciones. Por ejemplo, funciones sobreyectivas son aquellas funciones que relacionan los elementos del dominio
con el contradominio de forma que no sobre digamos, ningún elemento. Es decir, a todos los elementos del contradominio llegan al menos un elemento, al menos una flechita llega en este. Es decir, no pueden haber elementos por acá donde no llegan. Por ejemplo, no puede haber acá otro elemento donde no llega una flechita. Entonces ya no sería una sobreyección. Ejemplos los más típicos son todas las funciones impares, son ejemplos de funciones sobreyectivas de exponente impar. Generalmente la cúbica, por ejemplo, se ve así. Además no sobra, digamos, ningún elemento en este caso. Después tenemos como ejemplo las funciones lineales, las funciones hiperbólicas son muy importantes, y las funciones logarítmicas. ¿Por qué las funciones logarítmicas? Si se ven las funciones logarítmicas, en todos los elementos tenemos asociado, es decir, a todos los valores del dominio, en este caso son los números positivos, se les asocia a un elemento del contradominio. Pues tenemos las funciones inyectivas. En este caso la condición es que a cada elemento del contradominio que pertenece a la imagen están asociadas a elementos distintos del dominio. Eso significa que no pueden llegar, por ejemplo, de dos elementos distintos del dominio al mismo elemento, por ejemplo, no puede llegar. Eso significa que sean inyectivas. Igual si sobran elementos, pueden ser que hayan elementos del contradominio al cual no llega ninguna flechita, digamos, pero a cada elemento que sí llega la flechita tienen que ser de elementos distintos del dominio. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, la función exponencial es inyectiva. Veamos cómo se ve una función exponencial. Se ve más o menos así. Una función así. Y vemos que a cada elemento del dominio se asocia a un elemento distinto del contradominio. Y hay elementos del contradominio, en este caso, si tomamos contradominio como los reales, existen elementos, por ejemplo, los números negativos. Todos los números negativos no forman parte de la imagen, no tienen un representante, no existe un número el cual sea menor que 0, tal que x pertenece a r. En este caso no existe, entonces no es una función sobreyectiva, pero sí es inyectiva. También todas las funciones impares son inyectivas, es decir, de exponente impar. Y las funciones biyectivas son las que están en los dos, que es sobreyectiva y es inyectiva al mismo tiempo. Vemos algunos ejemplos. Las funciones de exponente impar todas son biyectivas, porque son a la vez inyectivas y sobreyectivas. También las funciones hiperbólicas son biyectivas, ya que imagínense que tenemos una hipérbola, tenemos las dos, digamos, alas de las aspas de la hipérbola. Entonces todos los elementos del dominio tienen una imagen distinta y a la vez no sobra ningún elemento en el contradominio. Por eso son importantes las funciones hiperbólicas, por ejemplo, y las funciones impares.